lado del velo en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos preparados para escuchar esa historia que siempre nos trae llena de luz nuestra querida Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola Nuria, muy buenas noches y muy buenas noches amigos a todos los que estáis ahí escuchándonos al otro lado. Bueno, queremos que nos cuentes ya esa historia que nos traes esta noche. Pues Nuria, hoy te traigo una historia que me ha gustado mucho. Siempre lo digo, diréis, bueno, todas te gustan, pero es que esta me ha gustado mucho porque me ha parecido increíble cómo, dependiendo de la persona que te cuente la historia, la enfocas de una manera u otra. Y mira, vamos allá. Este año, en junio de 2024, el día 25, el periódico El Confidencial publicaba un artículo que se titulaba "Es común relacionarse con tus seres queridos fallecidos". Y claro, seres queridos fallecidos que se comunican contigo, ahí estábamos nosotros investigando. Claro. Investigando. Y bueno, pues el artículo hablaba un poco sobre cómo se vive el duelo a nivel psicológico y neurológico y cómo los psiquiatras, sobre todo, indicaban que cuando una persona está en un proceso de duelo, tiende a inventar. Y ya ahí fue cuando dije, "Buah, tiende a inventar, no, cada uno se cura su dolor como mejor sabe y puede", pero contó una historia que dije, claro, si la persona a la que le ha llegado esta historia no tiene su canal abierto, por decirlo de alguna manera, o está todavía dormida, no va a entenderlo, pero seguro que nuestros oyentes y tú vas a captarla tal cual como yo. Y podéis leer el artículo, que ahí lo tenéis y lo podéis ver cuando queráis. Sí. Bueno, pues mira, en el artículo uno de los psiquiatras elige una historia que le había llegado hacía poco, de un señor que se llama Daniel. Sí. Bueno, pues Daniel hacía 6 meses que había quedado viudo y estaba, imagínate, en ese proceso de dolor tremendísimo. Y bueno, encima él contaba que su mujer, que se llamaba María, falleció de una manera repentina, con lo cual lo dejó desbordado. Una persona relativamente joven que tenía 63 años. O sea, un hombre joven y una mujer joven. Y él, bueno, pues le contó al psiquiatra, que imagínate el dolor, el apego y 6 meses. No había pasado un tiempo suficiente como para que tú digas, tengo un duelo largo, ¿no? Sí. Bueno, pues él le contó que le había pasado una cosa y que, claro, se estaba volviendo un poco loco, pero que desde que le había pasado eso, era como que ya no sentía el dolor como lo sentía. ¿Y qué es lo que le pasó? Pues muy sencillo. Se levantó una mañana y dice que sus allegados y sus conocidos le dijeron, oye, tienes que empezar a hacer tu vida. Y dijo él, bueno, pues voy a enfrentarme a una de las realidades, que es hacer algo que yo hacía habitualmente con ella, pero de lo que yo jamás en la vida prestaba atención porque ella era la que manejaba esto, que era ir a comprar al mercado. Sí. Pues Daniel se fue a comprar al mercado y dice que en el camino iba pensando, muerto de la tristeza, cómo iba con María al mercado, cómo le encantaba a ella probar las sandías que daban a probar allí en el mercado para que tú las compraras, no las que están abiertas. Sí. Bueno, pues él iba con ese pensamiento, llega al mercado y dice que en ese momento, según pone los pies en el mercado, se acerca a la frutería y él solo dijo, madre mía, me parece increíble estar aquí sin ti y que yo haya sido capaz de venir aquí sin ti, ¿no? ¿Cómo daría todo porque estuvieras aquí? Dice que en ese momento levanta la vista y ve a una chica probando las sandías y dice que la vio a ella. Wow. Sí, dice que la vio a ella y dice, tuve que pestañear 3, 4 veces y dije, es que es ella, no puede ser ella, porque ella no puede ser, está claro, pero dice, pues fue verla en mi realidad y sentir que el duelo era diferente. Sí. De sentir que hay algo. Wow. Hay algo, justo te pido que estés aquí conmigo y apareces. Y hay algo. Claro, el psiquiatra le dijo que el dolor juega una serie de papeles y circunstancias en tu cabeza y tal y cual. Sí. Todos sabemos que eso era una señal y que María fue a verle y se le hizo presente allí de alguna manera, y me ha encantado por lo que te acabo de decir, que está claro que Daniel
pidió su señal, tuvo su señal y está claro que los que entendemos las señales lo vemos así Sí, y sí. está claro que los que quieren cuadricular la cuadrícula más de lo que ya lo es, Sí. pues te lo cuentan como los procesos neurológicos de que tú ves a una persona. Bueno, pues el artículo avanza y vuelve a hablar un poquito sobre la vida de Daniel, cómo ha sido su vida una vez ya este proceso, que dice que le dijo el psiquiatra que si le había sentado bien y le había servido el verla para vivir el duelo de otra manera, que genial, que no se cuestionase nada, que Sí. siguiese viviendo su vida feliz, ¿no? Ujú. Y habla de que es habitual que las personas que sufren un duelo llegue un momento de intensidad donde pidan a sus seres queridos una especie de señal y vean a sus seres queridos. Entonces me ha encantado porque digo, qué manera de estructurar el artículo, no lo juzgo, o sea, me ha parecido un artículo brillante. De esto yo le quiero aportar aquí la parte, digamos, no espiritual, pero al final cedo y quiero haceros ver en un periódico de tirada grande que es fácil conectarte con tus seres queridos porque ellos están ahí, ¿no? Ujú. Ujú. Y me ha encantado por eso, y por eso he elegido esta historia y bueno, ¿qué vamos a decir nosotros, no, Nuria? Que las señales existen, que hay que saber pedirlas y sobre todo hay que estar dispuestos a aceptarlas Por y a supuesto que recibir. sí. Claro que sí. De hecho, bueno, pues como tú bien decías, Nuria, cada uno puede ver la misma experiencia pues bajo el filtro que quiera, ¿no? Pues también dependerá del plano de conciencia que tenga esa persona, ¿no? En ese momento. Efectivamente. Y todo está bien, todo es correcto. Ya cambiará si tiene que cambiar y si no, pues nada, que siga su camino. Lo que está claro es que nosotras, bueno, pues sabemos que estas señales existen, que se dan, que las hemos comprobado, incluso con cosas físicas, con fotografías, información que han dado y desde el más allá y que hemos podido comprobar que era real esa información. Y bueno, esto es así, existe y lo estamos viendo en cada programa porque en cada programa estás tú, Nuria, que nos traes estas historias que suceden. Es que suceden. Efectivamente. Y que están publicadas, que las puede buscar cualquiera. Claro. Que cada vez, yo siempre lo digo, que a mí me encanta cuando lo cuenta alguien así muy conocido porque parece que es como más real. No que sea más real, sino que le dan voz y digan, uy, mira este que lo dice, pero este artículo me ha encantado porque en El Confidencial no es precisamente un periódico donde se hable de cosas espirituales ni de nada, y al final, lo que te digo, el artículo engloba que nuestros seres queridos están siempre cerca nuestra, que solo tienes que saber contactar con ellos, que el duelo hay que pasarlo, pero te lo han revestido con esa parte tan científica Conciencia, sí. De esto es un proceso psicológico, psiquiátrico, Sí. Pero para venir a decirte al final del artículo que todos tenemos a nuestros seres queridos cerca. Y yo soy de las que piensa, y sé que tú también, que todo lo que se sana con amor y lo que se cura con amor, pues bien sanado está. Es que el amor es la única cura para los males de todos. Y la pérdida de un ser querido solo se sana con el amor a ese ser querido. Claro que sí. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, querida compañera. ¿Cuánta luz nos traes cada vez que estás con nosotros? Me encanta porque, bueno, pues es ese aportar que tiene cada una de las personas que hay que integran, ¿no?, el equipo del programa, y cada uno que llega a su sección y expone su tema. O Ricard, por ejemplo, que no tiene temas, pero tiene esas meditaciones tan maravillosas que son micro meditaciones, pero que nos ayudan tantísimo en momentos de urgencia, ¿no? Y en momentos en los que no tenemos mucho tiempo para ponernos a meditar ahí media hora, pero sin embargo nos ayuda de repente en ese momento de estrés a hacer, no, voy a ponerme esta meditación y te hace reconectar y en un momentito estás otra vez ahí en tu centro
y bueno, te ha sacado de ese estrés, ¿no? De ese estrés que estabas padeciendo. Así que aquí cada uno que viene aporta su luz y, como te decía, tu luz es muy bonita, Nuria. Así que gracias por estar aquí cada semana con nosotros, compartiendo estas historias no menos luminosas. y ahora sí, antes de irte, tus vías de contacto. Pues antes de darte mis vías de contacto, solo decirte que las gracias te las doy a ti y se las doy a todos los compañeros del equipo, porque compartir esta experiencia con vosotros es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida. Ay, y qué las bonito. gracias te las tengo que dar a ti, Ay. a todos los que estáis al otro lado de las ondas y a mis queridos compañeros, que es un placer escucharlos siempre. Y ahora sí, mis vías de contacto, ya sabéis que si queréis escribirme, contarme alguna anécdota, alguna historia o pedir información de las cosas que contamos en el programa, Sí. pues ahí estamos. Y siempre os doy mi Twitter, que es @nuri con YPCC. Muy bien. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima semana, Nuria.